A todos ustedes, muy buenos días. Estamos dispuestos a comenzar una conferencia de prensa con la presencia de autoridades tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud Pública, la licenciada Adriana Sarabia, secretaria de Gestión Educativa, y la doctora Analía Acevedo, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia. El tema convocante en estos momentos es el retorno a la presencialidad plena. Hablamos del ciclo lectivo 2022, fecha de arranque 2 de marzo. Inmediatamente dejamos a disposición de los colegas las preguntas para las funcionarias presentes y luego daremos lectura a las consultas que nos llegaron a través de la vía de WhatsApp. Arranca Multivisión Federal. ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián Marucci para Multivisión Federal. Para la doctora Acevedo, ¿cómo va a ser el protocolo para el inicio de clases? Y también para la señora secretaria de Gestión Educativa, ¿cómo va a ser el inicio de clases con la presencialidad total? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el protocolo estamos esperando igualmente el protocolo final de Nación y en estos momentos básicamente tenemos las pautas generales, que es volver a una asistencia completa, una asistencia sin burbujas, tener continuidad en la escuela es muy importante y tenemos algunas pautas con respecto a la asistencia cuidada. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener precaución puntualmente en aquellos niños que estén confirmados, en aquellos niños con COVID-19, en aquellos que tengan signos o síntomas de sospecha o en aquel contacto estrecho asintomático que tenga su vacunación incompleta o que no esté vacunado, se limitará a esta persona no acudir al establecimiento de salud. Posteriormente vamos a también adecuarnos a lo que es definición de brote y vamos a tener en consenso junto con educación la investigación ante la presencia de 3 o más casos en un aula para determinar si o no se continúa con la concurrencia de dichos alumnos a esa aula o a esa, digamos, a esas clases. Luego, otro protocolo y otro punto a tener en cuenta es el uso de barbijo permanente, especialmente en lugares donde no vamos a poder tenerlo, que son en los lugares donde nosotros nos podemos alimentar o donde tienen actividad física, que es allí donde se va a pedir más que nada el distanciamiento de los niños. Luego, lo que es la ventilación cruzada. Ante la ausencia también de la ventilación cruzada, vamos a tener en cuenta tener una ventilación única, pero una ventilación complementada probablemente con una ventilación que pueda hacer circular el aire en ese lugar. Y bueno, vuelvo a repetir el tema de barbijo que va a ser exigido desde el primer grado, ¿sí?, en adelante. FM Profesional, consulta. Perdón, sí. Faltaba la licenciada Sarabia, perdón. Sí, buen día. Bueno, nosotros volvemos a la presencialidad plena volvimos a la presencialidad plena desde octubre del año pasado. Así que estas son medidas con las cuales vamos a continuar este año. Es importantísimo porque la presencialidad garantiza otro tipo de proceso de enseñanza y de aprendizaje. Así que, bueno, estamos muy optimistas con la vuelta a clases el 2 de marzo. Ahora sí, FM Profesional. Buenos días. Recién mencionaba que solamente será a partir de los chicos que ingresen al primer grado, en adelante, aquellos chicos que estén en jardín. ¿Cuál será el protocolo? Bueno, el protocolo el que tenemos en general y el que acabamos de comunicar, ¿no es cierto?, con respecto al distanciamiento que vamos a tener que tener en estos lugares que ya hemos anunciado y la higiene, por sobre todo los casos de las manos y la higiene del lugar donde van a asistir estos niños, que será en forma permanente y regular en cada establecimiento. Pasamos a algunas de las consultas que están llegando desde el interior de la provincia. Desde FM Alba Tartagal consultan: ¿habrá cambios en cuanto al certificado de salud? ¿Y qué sucederá con las escuelas cuyas aulas no pueden cumplir con la distancia social? Bueno, con respecto al certificado de salud, no sé si, bueno, ya responderá la licenciada si habrá algún cambio. Y con respecto al distanciamiento, volvemos a mencionarlo, dentro de los protocolos prontos a salir desde Nación, no se encuentra en vigencia que tengamos que tener cierta distancia dentro del aula, sí en los lugares donde no podamos cumplir con la exigencia del barbijo.
¿En cuanto al certificado escolar? Sí, en el certificado escolar cabe aclarar que tiene vigencia de 1 año el certificado escolar que presentan los estudiantes. Lo cual quiere decir que si yo presenté en octubre del 2021 un certificado de aptitud física, tiene vigencia hasta octubre del 22. De todas maneras, se está pidiendo, como siempre, los certificados de aptitud física que tienen una tolerancia hasta fines de abril. Además, es importante, como pasó en la conferencia de prensa que anunciamos el martes, en Salta Capital, esto es puntualmente para Salta Capital, el certificado único, el certificado de aptitud física va a ser a través de llamado al 148, reitero, en Salta Capital, que incluye el municipio San Lorenzo. De esa manera, también se va a proceder a los controles de los niños, niñas y adolescentes para lo que es el esquema de vacunación, que también es importante, y promover la vacunación contra COVID, porque eso nos va a asegurar la presencialidad de manera constante. Consulta para la licenciada Acevedo, si va a ser obligatorio o condicionante, o para la licenciada Sarabia, que el niño tenga el esquema completo de vacunación para que sea inscripto en las escuelas públicas. No se va a pedir un pase sanitario, que eso sería la pregunta. No se va a requerir un pase sanitario porque la vacuna contra COVID no es obligatoria, así que no se va a requerir. Pero promocionamos, convocamos a los padres, ¿no? Porque esto nos va a garantizar en una gran medida la presencialidad. Están pidiendo desde Mosconi para la doctora Acevedo un mensaje para los padres que todavía son reticentes a que sus niños se puedan vacunar. Bueno, no va a ser, como bien dice la licenciada, un requisito obligatorio para la inscripción, pero sí lo vamos a tener que tener en cuenta y recabar esta información en cada establecimiento de salud a fin de tener una situación sanitaria, y ante la presencia de algún caso COVID o algún presunto brote dentro de establecimientos de salud, necesitamos saber el estado de inmunidad de nuestros niños y de nuestros docentes. Y con respecto a esta pregunta, es muy importante la vacunación. Estamos hablando de una vacunación que es segura, que es efectiva, sí, que los efectos colaterales son muy leves, si los hay, así que alentamos a toda la población a que acerquen sus niños a la vacunación. Igualmente, quiero comunicarles que el ministro de Salud, el doctor Juan José Esteban, estamos promoviendo para que en las primeras semanas de inicio de clase tratemos de consensuar junto con los establecimientos de salud para que la gente pueda asistir, los equipos a los establecimientos, y el que desee vacunarse con COVID va a tener esa disponibilidad o ese acercamiento o ese acceso desde salud. Seguimos con las consultas de los colegas. Hola, buen día, Lourdes Maciarelli para Informate Salta y para CNN Radio. Consultarle ante qué situación se podría suspender las clases y volver a la virtualidad, esperando que esto no pase. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con los recreos? Si van a salir por turnos o ya va a ser todo, se van a juntar con los demás cursos. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué situación nos va a llevar a poder suspender la clase y volver a virtualidad? No está prevista a corto tiempo, va a ser una situación que va a ser analizada, ¿sí? Es por eso la razón de que nosotros pedimos a los padres y a los docentes que acerquen su estado de vacunación, porque no es lo mismo trabajar con casos de COVID confirmado en un aula o en un establecimiento donde no tenemos un gran porcentaje de niños o docentes vacunados con esquema completo, estamos hablando, que aquel donde sí tenemos, ¿no es cierto?, todos los niños vacunados, la situación será distinta. Entonces va a haber que analizar cada caso y cada situación en particular. ¿Qué tal? Buen día, Leonardo Mercado para Radio Voz. Preguntarle sobre uno de los temas también que ha pasado el año pasado con respecto a los kioscos. ¿Se van a poder vender dentro del establecimiento y qué va a pasar con los kioscos que están afuera del establecimiento? Y la segunda, con respecto también a los profesores, si se les va a pedir que tengan el carnet de vacunación completo, teniendo en cuenta, bueno, la edad y sobre todo que habían sido los primeros que habían tenido sus dosis, ¿no?
Sí, primero disculpen, respondiendo a la anterior pregunta con respecto a los recreos, de juntarse todos los grados, no hay problema, si se van a tener que estar con el barbijo puesto, así que no hay problema que se junten. Con respecto a los kioscos, habría que hablarlo con el COX, si ya tienen la autorización, yo creo que hasta el año pasado eso ya estaba prácticamente, era un hecho que se iba a poder habilitar los kioscos, y yo creo que este año se va a trabajar prácticamente con esa normalidad. Y la segunda pregunta era... Con respecto a los profesores, si iban a tener la obligación de tener ya el carnet de vacunación completo. Sí, como lo anunció la licenciada, no va a ser un requisito de exigencia porque no es obligatoria, pero sí tener conocimiento desde salud para saber en qué situación nos encontramos ante determinadas probables casos de COVID que se pueden llegar a presentar. Los equipos de vacunación van a estar instalados en todas las escuelas, tanto en Capital como en la provincia. No podemos decirle eso ya en estos momentos, se va a planificar porque recordemos que también tenemos los equipos de salud abocados a otras actividades, como por ejemplo los certificados de salud, así que sí, vamos a hacer lo posible de ver cómo podemos llegar a ese acceso, ¿no es cierto?, a las escuelas. Más preguntas en este caso, Radio Quijano o 99.9. Hay muchos docentes que no quieren vacunarse. ¿Habrá algún tipo de medida disciplinaria hacia ellos? No. No habrá ningún tipo de medida porque la vacunación es libre, ¿no? Es una decisión voluntaria. Lo que nosotros, desde el gobierno del gobernador Gustavo Sáenz, estamos incitando a que y promoviendo la vacunación, porque es una, como bien dijo la doctora Analía, no tiene reacciones graves, si es que las tiene, porque no hay mayor efectos colaterales, por decirlo de alguna manera, en términos que lo empleará la parte de salud, pero estamos incitando a la vacunación, promoviendo la vacunación de todos los docentes, porque es la mejor manera de terminar con esta pandemia que sabemos que continúa. Así que la vacunación es una de las medidas por la cual podemos dar por finalizada la pandemia. Así que, bueno, es sentido de responsabilidad de cada uno, pero no va a haber ningún tipo de sanción a los docentes que por voluntad propia no quieran vacunarse. Desde Cafayate están preguntando si habrá algún tipo de información vía cartilla que pueda dar tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación con relación al protocolo para este inicio de clases cuidado a partir del 2 de marzo. Sí, es un protocolo que sacaremos en forma conjunta con el visto bueno de salud, con la Dirección de Epidemiología y oportunamente van a estar llegando a las instituciones educativas. Para finalizar, un mensaje, en este caso de la doctora Analía Acevedo, directora de Epidemiología. Bueno, decirles y insistir nuevamente en la vacunación, pero mostrarle que al pasar del tiempo ya vamos pasando prácticamente la tercera ola y vemos que un indicador muy importante y muy duro sanitario y para la provincia es la mortalidad. Y hemos bajado, como en todo el país, la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad. Y esto se debe solamente al efecto que tenemos con la vacunación, que tenemos un porcentaje que ha evolucionado en una forma grave y incluso ha fallecido, es así, como pasa con cualquier tipo de vacunación que se puede implementar. Es por eso que apelamos que al tener porcentajes muy bajos nosotros de vacunación y más en esta población de niños que están por iniciar las clases, invitarlos a acercarse a cualquier lugar que tenga su disponibilidad de vacuna a que vacunen a sus niños. Muchas gracias. La secretaria de Gestión Educativa, Adriana Sarabia. Nosotros mandarles un mensaje a todos los docentes y a los padres para que vacunen a sus niños también. Como les reitero, aprovechen el momento de ir a pedir el certificado de aptitud física que se requieren todos los años para que reciban las vacunas nuestros niños, ¿sí? Así que, bueno, muy optimistas con este inicio de clases el 2 de marzo con presencialidad plena. Muchísimas gracias a las funcionarias presentes, a los medios que tomaron la transmisión, a los medios presentes acá. Que tengan todos ustedes un muy buen viernes. Muchas gracias.